Bueno, seguimos entonces con el tema del bautismo del Espíritu Santo y estamos viendo, vamos a ver en el primer aspecto, la unión, ya, la unión, eh, lo primero que hace es eh, que somos unidos en un cuerpo, ya, somos unidos en un cuerpo. Por medio de la operación del Espíritu Santo, ya, el pecador llega a ser puesto en Cristo. Eso sale en 1 Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. Y a todos nos unió de beber del mismo espíritu. Después del bautismo del espíritu, el creyente tiene una relación, una unión corporal con Cristo. Esta unión no es superficial, ni orgánica, ni teórica, sino espiritual. Es decir, una unión en su espíritu es algo muy real, ¿ya? Eh, el gran énfasis de la salvación del Nuevo Testamento es en la nueva relación con Cristo. Ese es el énfasis ya del Nuevo Testamento, una nueva relación. Bueno, eso es lo que Cristo vino a hacer, como sale en los Evangelios. Jesús lo dice: yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Qué significa? Se había perdido esa comunión con el Padre, producto del pecado. Pero Jesús abre entonces la puerta que nuevamente el hombre puede volver a tener comunión con el Padre. ¿Mm? Eh, eh, Así que somos parte de su cuerpo. En este caso, del cuerpo también se refiere a la iglesia. Así que también en Efesios 3:6 dice que los gentiles, que somos nosotros, son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Entonces somos coherederos. Dice también para que habite. Después, en Efesios 3:17, dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor. Entonces, como se acuerda cuando hablamos del término bautizar. Bautizar no es que me mete y después salgo. Ahora en el bautismo se habla de un símbolo de muerte, vida, cuando uno se bautiza en agua. Pero en el bautismo en el Espíritu uno se sumerge y de ahí no sale, porque fue injertado, fue metido en un mismo cuerpo. Impresionante, ¿eh? Sí, podríamos. Por eso que dice que nosotros estamos en Cristo y Cristo en Dios. O sea, estamos sumergidos ahí en la misma eternidad, se puede decir. Eh, es una unión íntima, una unión íntima. Entonces, llegar a la comprensión de esta verdad. Ahora, esta unión es posible por la presencia literal del Espíritu dentro del cuerpo del individuo, como parte inseparable del creyente. Efesios 2:22 dice: a quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ve? Impresionante, impresionante. Eh, eh, entonces, nosotros, la verdad de los bautismos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta del millón: ¿y si no soy bautizado? Hemos visto que una de las señales ya fue hablar en lengua. Pero Pablo después amplia, ya que se produjo un desorden en la iglesia de Corintios. Entonces, pues amplia. Entonces, por eso, cuando habla del cuerpo, ya habla del cuerpo. Lo es que habla en lengua se hacía más especial.
Entonces, por eso dice, ¿hablan todo en lengua? Entonces, quiere decir que ser bautizado también del Espíritu es ser injertado. Ya, por eso cuando el bautismo en agua, no solamente es un asunto de la acción que yo muero para el mundo y vivo para Dios, muero y salgo de las aguas, y a la vez soy injertado, ya soy metido en el cuerpo. Dice, ustedes son un cuerpo en el bautismo, habla después más adelante Pablo, ¿ya? Entonces, imagínense, Dios mora dentro de la iglesia, y ahí deposita Él su espíritu, Él está, su espíritu ahí, ¿ya? Por eso, vuelvo a reiterar, todos estaban bajo el espíritu en la iglesia de Corintio, pero las manifestaciones del espíritu, Él lo desarrolla entonces en los dones. Hablan todo en lengua, o después también ponen la analogía del cuerpo humano, que dice, son todo orejas, son todo boca, ¿ya? Pero la verdad central que nosotros estamos metidos en un cuerpo, estamos metidos en la morada de Dios, estamos ahí en morada, donde morada de Dios, dice, en el espíritu. Nosotros como individuos somos morada de Dios. Nosotros, ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Cuando Pablo habla en forma individual y también corporal. ¿Ya? Entonces ahí solamente ahí hay que sacarle más punta al lápiz, ¿cierto? Eh, Él es parte de nosotros. Él es parte de nosotros, como nosotros somos parte de Él. Como en Efesios más adelante habla del esposo y la esposa, ¿ah? Que la iglesia es hueso de su hueso y carne de su carne. Como, estamos unidos ahí. Repito, Él es parte de nosotros como nosotros somos parte de Él. Así estamos literalmente unidos con Cristo por el Espíritu. Qué tremendo, ¿no? Es por eso que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va santificando, ¿ya? Por eso, ¿cómo prestar atención tanto a una voz, tanto a la Escritura, primeramente, como Dios nos habla a través de la Escritura, ¿ya? También nos habla a nuestro espíritu, ¿ya? En cosas básicas algunas veces, ¿ya? Por ejemplo, el enojo, ¿ya? Que me puedo enojar, pero el espíritu dice, cálmate aquí. Entonces, ahí ella me está santificando, como estoy hablando de un asunto simple, y ahí va a ir, eh, eh, el Espíritu Santo va a ir santificando mi vida y si soy obediente, ¿ya? Obediente al Espíritu. ¿Mm? Eh, por medio de la unión con Cristo son posibles y efectuados los beneficios de la salvación. Wow. La salvación no es algo, claro, es parte, digamos, uno recibe a Cristo, o más bien, bueno, yo creo que Dios nos llama, ¿ya? Y nosotros, digamos, respondemos a su llamado, ¿ya? No es que le hacemos un favor, hacemos un favor grande a Dios que le hemos recibido, sino que viene la iniciativa divina de Dios, ¿ya? Ahora, si yo puedo endurecer el corazón es otra cosa, pero cuando lo acepto, llámese así, cuando obedezco, yo creo que más bien eso, obedezco al llamado, eh, entonces soy salvo, pero la salvación es algo instantáneo, pero también es un asunto progresivo, porque soy salvo ¿de qué? Bueno, salvo del pecado, ¿ya? Salvo del pecado, es como la raíz, pero también soy salvo de la ira, soy salvo del enojo, soy salvo bueno, del adulterio, soy salvo, y así soy salvo, soy salvo, soy salvo. ¿Mm? Entonces, porque ahí entra a actuar este divino ser llamado Espíritu Santo, que nos santifica. Su justicia, por ejemplo, su justicia, la de Cristo, es nuestra justicia. Su santificación
es nuestra santificación. Su glorificación es nuestra también. Eso lo dice en Romanos. ¿Ah? Por eso, un día, bueno, en forma religiosa, estoy hablando en un buen sentido, ¿verdad? Forma religiosa, muchas veces hay hermanos o hermanas que dicen, cuidado hermano, que la gloria es de Dios. Bueno, ¿no lo han escuchado? Y exactamente, Él nos dio de su gloria, nos compartió de su gloria y hace manifestar su gloria a través de nosotros. Entonces el diablo ah, ha jugado harto con eso. Dice Romanos 6:3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya? Voy a leerlo así, en su muerte, porque somos sepultados juntamente. Esta es una palabra muy, muy juntamente con él para muerte, dice, por el bautismo, a fin de que, aquí hablan del bautismo en agua, ¿ya? Como Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y así también nosotros andemos de vida. Aquí está hablando de, también el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿ya? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como también el trabajo del Espíritu Santo, ¿ya? Está en nuestra santificación, mora en nosotros. Sin esta unión, ¿ah? Sin esta unión con Cristo, sería imposible ser salvo. Ser salvo. Así que es imposible estar en Cristo y no tener el Espíritu Santo, con todo su poder morando en nuestro ser. ¿Qué me dice? Impresionante, impresionante, porque lo hemos privado. Yo le he enseñado a los hermanos de la iglesia que cuando vino el Espíritu Santo, cuando comenzó en nuestra salvación, porque Él redarguye de pecado. Es Él. Él entonó a nuestro corazón y lo redarguyó y nosotros respondimos a su llamado. Y desde ahí Él se quedó, no es que salió para afuera, se quedó y se vino con todas las maletas. Él se vino a morar con nosotros. Entonces, desde ahí, aquel que ha obedecido al Espíritu Santo, en este caso a Cristo, pues ahí entra al Padre también, cuando nos habla a través de la Escritura, ¿cierto? El Padre nos habla, el Cristo nos habla, el Espíritu Santo también nos habla a través de la Escritura, y también nos habla en forma audible, también. Así que, qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Ahora, además de nuestra unión del Espíritu, desde el momento de la salvación, resulta una unión con otros creyentes. Claro, aquí esto es tremendamente importante. Cuando soy salvo, lo primero que el Espíritu produce en nosotros de unirnos a una congregación y de estar en una congregación. No existen los creyentes literalmente así, como alguien, bueno, no quiero ofender, por ahí, alguien dijo la iglesia en el aire. No, no existe una iglesia en el aire. No. O sea, existe una iglesia así corporal, ¿ya? Corporal, donde Dios habita, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Se produce también, y dice, no, si aquí yo en la casa de Dios, Dios igual me habla. No, si Dios me habla igual. No, Dios no.
es un engaño eso. ¿Ah? Como mientras no esté injertado dentro de una congregación. Así que busca una congregación, busca una iglesia, ¿ya? Porque allí, dice Salmo 133, si no me equivoco, dice, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y ahí expresa, y al final del texto dice, porque allí envía bendición y vida eterna. Allí. ¿A dónde allí? En la comunión, en la unión de todos los hermanos. Porque ahí reposa. ¿No? Tanto como Él mora en nosotros, pero el Espíritu siempre nos va a llevar hacia la iglesia. Lo primero también que siempre saco a la luz sobre este tema, cuando Pablo se encuentra con Cristo, cuando él está persiguiendo a los creyentes, ya los del camino se le llamaba en ese tiempo. El libro de los Hechos sale esto, y Pablo empieza a perseguir para maltratarlo y matarlo. Bueno, la idea era eliminar la secta del camino dentro de los judíos. Y Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensó que estaba persiguiendo a algunos fanáticos que creían en un Cristo resucitado. No, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Al mismo Cristo. Entonces, ahí la conversión de Pablo quedó ciego. Durante 3 días quedó ciego. Y cuando Dios le habla a un discípulo llamado Ananías, dice que fuera a tal lugar, porque está Pablo ahí y te vas a orar por él y todo eso. Y él obedece, porque Ananías era parte de la iglesia, ¿ah? Era parte, como importante. Y va a Ananías, donde está Pablo, ora por él y se les cae le devuelve la vista, ¿ya? Le devuelve la vista y lo primero que él ve a Ananías. Entonces, lo primero que cuando uno nace de nuevo, o cosas así, es la iglesia, dentro de un creyente. También cuando el Espíritu Santo le impidió a Pablo de ir a tal lugar para predicar, ¿ah? A Bitinia, creo que, y se le impidió el Espíritu Santo 2 veces. Y después, a la tercera vez, dice que le mostró un varón macedonio en la visión, y era Lucas, parte del cuerpo. Entonces, eh, eso para meditación, ¿ah? Eh, entonces, además de nuestra unión en el Espíritu, en el momento de la salvación, resulta una unión con otros creyentes. ¿Ya? Eh, Ahí en Efesios dice en 2:22, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está. Dice que somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo que está diciendo, para ser morada de Dios, debo ser edificado juntamente. ¿Ya? Juntamente. Como consecuencia, todos los creyentes tienen una comunión a través del Espíritu y gozan entre sí. Sin la presencia del Espíritu en todos los salvos, no habría una comunión real entre los creyentes. Pero por medio del Espíritu, en todos los redimidos, tal comunión existe. ¿Ven? Entonces, por eso cuando una de las manifestaciones del Espíritu, y cuando hablo del Espíritu, hablo también de Cristo, es el amor, es la comunión. Entonces, es tremendo esto. Si, si solamente hiciéramos eso, ¿no? Eso, que no fuéramos en forma religiosa a la iglesia, no fuéramos así por cumplir, sino que anhelemos la comunión, anhelemos que en la iglesia primitiva se reunían todos los días, no podían estar separados un solo día.
Imagínense. Y nosotros, claro que quizás hay distintas realidades, claro, pero ¿cuál es la prioridad? Yo siempre saco, bueno, yo dije, cuando yo entendí esta verdad, y por eso lo tengo ahí, me causa cierta forma dolor en algunos que no tienen como esa verdad muy impregnada. Eh, en el caso particular, yo nunca falté a la comunión. Y cuando hablo de comunión, no solo el día domingo, sino martes y jueves. Me pasaba en el trabajo, a veces cansado, a veces llegaba corriendo, pero llegaba, porque entendí esa verdad. Y no era porque Dios me iba a castigar, porque me iba al infierno. No, era por amor. Quería conocer a más de Dios. Por eso un día domingo no es suficiente. No es suficiente. Bueno, voy a dejar aquí como como el primer aspecto del bautismo, del bautismo del Espíritu Santo, o con la morada del Espíritu dentro de nosotros. ¿Mm? Nos vemos en la siguiente sección.